Muy buenas noches. Dios le bendiga. Verdaderamente es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios, así sea por medio de un teléfono, sin importar las circunstancias, aquí estamos. Y quiero ser bastante preciso y conciso en lo que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a irnos al libro de Mateo capítulo 13, versículo 31 en adelante. Y esto es algo muy precioso, habla de la parábola de la semilla de mostaza. Vemos que el reino de Dios es algo precioso y que Jesús vino aquí a la tierra a proclamarlo, a darnos el conocimiento de lo que verdaderamente era su reino. Y él buscaba la forma de enseñar a las personas en aquellos tiempos con un lenguaje que ellos pudieran entender. Les facilitaba, podríamos decirle, el conocimiento de la palabra mediante anécdotas, mediante parábolas o cualquier circunstancia que las personas pudiesen entender. Vemos que a los que eran sembradores les hablaba del campo, a los que eran pescadores les hablaba de la pesca, por ejemplo, la pesca milagrosa y otra serie de parábolas enfocadas a que la gente pudiera entender y pudiera tener claridad de qué se trata el reino de los cielos. Y eso es lo que quiero compartirles en el día de hoy. El reino de los cielos, para ti, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos te lo podría explicar como de la forma de lo que tú puedes estar haciendo, hacer una parábola de acuerdo a tu labor, a lo que estás viviendo en estos tiempos. Y podemos observar en estas ocasiones cómo relaciona el reino de los cielos con algo muy precioso para la humanidad, como es la semilla de mostaza. ¿Qué es la semilla de mostaza? Un grano muy pequeñito, algo tan pequeño, pero que produce cuando es sembrada y es abonada y es regada correctamente, eso produce un árbol tan frondoso que alberga tantas cosas, que dice la palabra que aún las aves de los campos anidan en ese lugar y aún los animales pueden meterse a refugiarse del sol, de la lluvia, debajo de un árbol tan frondoso como esto. Y es lo mismo que él quería transmitirnos, que la palabra de Dios era como ese reino, que aunque la palabra le pareciera muy pequeña a alguna persona, sabemos que es algo frondoso, que da fruto, que verdaderamente alberga cuidado, donde podemos nosotros establecer nuestro descanso, digámoslo así, de esta forma, en el nombre de Jesús. Y quiero leerles en Mateo 13, 31 y 32, te leo la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Y qué comparación tan preciosa y tan exacta nos hace el Señor de lo que es el reino de los cielos. Todos sabemos y todos entendemos que el Señor vino de lo alto. Y sabemos que vino con un propósito aquí en la tierra. Y ese propósito es que tú y yo seamos salvos. Pero ¿qué pasa? Que para que nosotros podamos ser salvos, alguien tiene que sembrar la semilla en nosotros. Y nosotros como hijos de Dios podemos llegar a donde personas que no conocen a Cristo, ya sea mediante evangelismo, mediante prédicas en la calle, mediante un folleto, un tratado, como le quieras llamar, mediante una alabanza o mediante el don o el talento que Dios te haya dado y llevarle esa palabra de salvación a esa persona que no conoce del Señor. Ese es un trabajo, es la obra para el cual el Señor nos ha llamado. En medio de sus enseñanzas, mediante las parábolas, Jesús explica cuál es el propósito de ella y darles a sus seguidores el concepto que les quería transmitir. Usa una enseñanza acerca del reino de Dios y hace una serie de comparaciones. ¿Con qué puedes comparar tú el reino de los cielos? No lo sé, pero hazte solo esta comparación o este ejemplo. ¿Qué es lo más precioso para ti? ¿Cuál es lo que tú tienes en tu vida como de más valor? Si
de pronto tienes una respuesta, yo te podía decir que el reino de Dios, el reino de los cielos es aún más grande que eso que tú tienes en tu corazón. Porque lo que tú tienes en tu corazón no te va a salvar. Pero resulta que hay un Dios todopoderoso que te puede salvar, que te puede librar y ayudar en todas las circunstancias de la vida en las que tú estés atravesando, que estés padeciendo. Dios es todopoderoso y Dios es maravilloso. Y si Jesucristo vino desde lo alto, es porque tú mereces ser salvo, porque tú mereces ser reconciliado con el Padre. Y hoy te quiero decir que a pesar de las circunstancias que tú estés viviendo, que estés padeciendo, no importa lo que hayas hecho, el reino de los cielos también es para ti, es para tu vida. Y continuó, nosotros estamos llamados a ser esa tierra fértil, tu corazón, donde se siembra la semilla y debemos perseverar para que de esa semilla sembrada, como en la palabra, nazca algo con buenos frutos y luego crezca para ser de refugio a otros. Mire, mis amados hermanos, es algo tan precioso y tan maravilloso que tú aún puedes tomar la palabra de Dios para salvar a otro y aún así estás añadiendo salvación a tu vida. Y el principal terreno, ese terreno que nosotros tenemos que abonar y donde tenemos que sembrar esa semilla tan pequeña, esa palabra que para algunos es insignificante. Los que no conocen de la palabra de Dios, la palabra para ellos es insignificante. ¿Por qué? Porque no saben de lo que es capaz la palabra. Pero nosotros tenemos que ser ese terreno donde se siembra esa semilla. Pero resulta que al esa semilla ser sembrada en nuestras vidas, nosotros tenemos que crecer como ese árbol de mostaza, como esa hortaliza de mostaza, como le quieras llamar. Tenemos que crecer y permitir que otras personas que no conocen de Dios, otros que vengan con necesidades, con hambre y sed del Espíritu Santo, otros que vengan con algunas dolencias, enfermedades, cualquier circunstancia, esa persona pueda refugiarse, pueda hacer nido en la palabra que tú has sembrado y pueda también recibir ese refugio, que pueda ser salvo, que pueda ser sano, que pueda ser restaurado y reconciliado directamente con el Señor. Sabe que el Señor ha tenido propósito en todo lo que ha hecho en tu vida. Pero es necesario que tú, amado hermano, que tú, mi amada hermana, te sometas a la palabra de Dios. Es necesario que tú siembres esa semilla en tu corazón. Y de allí, desde lo más profundo de tu corazón, de allí va a empezar a brotar esa palabra de Dios. Y va a ser de bendición para muchas personas que estén cerca de ti e incluso de personas que tú no conoces. Cuando tú verdaderamente te dispones a servirle a Dios, Dios te va a usar poderosamente. Así como usa la tierra para que pueda germinar la semilla allí y crecer árboles frondosos, así te puede usar a ti como hijo de Cristo, para que esa semilla pueda germinar en ti, para que tú sirvas de bendición a otras personas, para que seas ese canal de bendición para aquellos que están perdidos, aquellos que están en el mundo, aquellos que necesitan ser salvos por el Señor. Y también para aquellos que están apartados y que necesitan reconciliarse con Dios. Es necesario que tú seas ese canal de bendición, ese canal, mi amado hermano, de provisión de la palabra para todo aquel que esté falta de conocimiento. Yo creo que si nos ponemos manos a la obra podemos hacer una excelente labor para la obra de Dios y en el nombre de Jesús. Así que estemos preparados porque nosotros somos esos instrumentos útiles que podemos hacer la obra de Dios en la tierra en esta generación. Gloria a Dios. Es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para cumplir el propósito de Dios. El reino de Dios se tiene que convertir en lo más importante y grande para nuestras vidas. Algunos en tiempos difíciles y peligros se olvidan del propósito que Dios tiene para su vida y abandonan el objetivo. Se centran en cosas diferentes y se olvidan de lo que
está escrito en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Que cuando vienen las pruebas, que cuando vienen las tempestades, las tormentas, empiezan a ser sacudidos, estremecidos, y lo primero que hacen es abandonar. Vemos el ejemplo de Pablo, que cuando Pablo iba a ser decapitado, que fue sentenciado a muerte, muchos de los que caminaban con él, que discipulaban con él, que estaban en el ministerio con él, se apartaron y le abandonaron. En tiempos difíciles, en tiempos de prueba, nadie quiere estar cerca de aquel que está pasando por la prueba. Y en tiempos de prueba, muchas personas que las están pasando abandonan la barca, abandonan la iglesia y se van a solucionar al mundo a ver qué les puede proveer. Pero yo quiero decirte una cosa en esta noche, que si Dios te escogió, no importa lo probado que tú seas, Él te va a ayudar y te va a restaurar. Por eso el reino de Dios siempre tiene que estar en tu boca. Debe ser el principal objetivo en tu vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, los problemas, las dificultades, las necesidades, todo va a ser añadido por el Señor. Me dirás, ¿por qué? Porque Dios es bueno y porque Él es así. Simplemente por eso. Porque Él no deja a sus hijos avergonzados jamás. Gloria a Dios. Y a veces perdemos el control y perseguimos sueños y metas cuando en verdad Dios nos ha llamado para llevar su palabra. Muchos se estresan y dejan de apuntar al blanco señalado por Cristo. Otros simplemente abandonan el evangelio y la razón es que nunca conocieron ni confiaron en la misión encomendada. Cuando la Biblia nos enseña en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso nos enseña la palabra. Mis amados hermanos, que se convierta el reino de los cielos en el objetivo que tú quieres alcanzar. Que no estés luchando por cosas materiales, ni por vanidades, ni por cosas que el mundo te pueda proveer. ¿Sabes qué? Hay algo que me llama la atención y es que cuando a mí me preguntan aquí en Londres, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Dice, entonces eres una persona feliz. Porque ese es el concepto que muchos tienen, que a pesar de que nosotros estemos padeciendo, siempre estamos confiando, contentos y felices. No se nota el padecimiento que podamos tener. ¿Por qué? Porque estamos confiando en un Dios sobrenatural que en cualquier momento cambia cualquier circunstancia de tu vida. En cualquier momento cambia el rumbo de tu barca. En cualquier momento Él te toma y te usa poderosamente. Y yo quiero que empecemos a confiar verdaderamente en Cristo Jesús. Sabes que Cristo tiene un propósito. Y el propósito es que tú te salvo. No es que lo haya tenido en el pasado, es que lo tiene en estos días y cada día lo tiene. De que tú seas salvo. Y por eso Él fue el primero en sembrar la semilla. Y la principal semilla que Él sembró fue su propia vida para que tú y yo fuéramos reconciliados con el Padre. Y a veces perdemos el control, mis amados hermanos. A veces perdemos el control persiguiendo sueños y metas cuando en verdad Dios nos ha llamado para llevar su palabra. Aleluya. Es por eso. Venid a mí los que estáis cargados. Yo no sé de pronto qué tipo de carga, qué tipo de situación puedan estar viviendo cualquiera. Lo único que sé es que hay un Dios todopoderoso y que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. No nos centremos en las cosas materiales. No nos centremos en las añadiduras. Porque resulta que ahora hay muchos evangelios como el de la prosperidad y otros más. Aquí en Londres los hay a multitudes, donde están compaginando cosas con el mundo, la alabanza con canciones del mundo para poder atraer personas. Y no se está enseñando la palabra de verdad, no se está enseñando las buenas nuevas del reino de los cielos. Y sabes que para nosotros lo que tratamos de aplicar la palabra lo más correcta posible. Muchas personas
no quieren llegar porque no hay libertinaje. Pero los que están llegando se están quedando, se están afianzando, se están afirmando y están creyendo. Y es la forma de solidificar la iglesia, enseñándoles que el reino de los cielos y su justicia debe ser el principal punto de mira en la vida del cristiano. Podemos concluir que la palabra debe ser sembrada en medio de nuestro corazón, que este debería ser el punto de partida y comenzar a ayudar al prójimo a crecer, ofreciendo lo que tenemos, porque solo podemos dar lo que abunda en nuestras vidas. Cristo fue la primicia y nos dio de su primicia, y hoy nuestro llamado es a seguir haciendo la obra, porque instrumentos del Señor somos. Así que, mi amado hermano, si eres un instrumento de Dios, si Dios te ha escogido con propósito divino, no cojas el llamado para otra cosa. No cojas el llamado para obtener dinero, para obtener ganancias deshonestas. No cojas el llamado para ser usado. No cojas tu vida como instrumento de juego espiritualmente. Céntrate en lo que verdaderamente vale la pena. Hay cielos abiertos para ti. Hay cielos abiertos para todo el que se somete a la palabra de Dios. Y sabemos que esos cielos, ese camino, esas puertas se llama Cristo Jesús. Así que les animamos a que se centren en conseguir el objetivo primordial y se llama salvación. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te guarde.